Aqua y Salud patrocina este espacio. BeSafe, compra y venta entre particulares de forma fácil y sencilla. Patrocina este espacio. Gracias por estar ahí un día más, una semana más. Permitidme que dé las gracias en primer lugar a nuestro patrocinador, BeSafe, por confiar en nosotros, a Univers Valencia por confiar en mí y dejarme estar con vosotros semana tras semana. Y sobre todo a dos personas. Una es Manuel Popecchi, ya lo habéis visto en otro programa que también, al cual tuve el honor de entrevistarlo, y otro es Ángel. Ellos no se conocen entre sí, pero gracias a ellos pude ir tirando del hilo y llegar hasta el personaje que hoy voy a entrevistar. Si os digo que le conocemos cariñosamente por el Cojo, la verdad que entiendo que todos se os habrán abierto los ojos y tendréis ganas de que esto empiece. Hoy nos va a contar, primero, que es verdad, que existe y que no es leyenda urbana su figura, que es verdad y que él estuvo fabricando cientos, miles de figuras de PVC y sobre todo un poco nos va a contar la evolución que tuvo desde sus orígenes hasta el día de hoy, que aunque ya jubilado, pero tiene mucho que contarnos. Agradecerle a él el estar con nosotros y darnos esta oportunidad y desde luego mostrarle todo el cariño de vosotros desde mi persona, desde mi humilde persona, por todos los buenos momentos que nos ha hecho pasar en esto del coleccionismo y estoy seguro que seguiremos pasando en el futuro. Gracias, no os lo perdáis. Buenos días amigos, gracias por estar aquí. Soy Quique Bermejo Quiqueñeco, esto es Rastreando Con y hoy tenemos a una persona que la verdad que muy contento a nivel personal y sé que a vosotros también os va a hacer mucha ilusión. Tenemos al otro lado de la entrevista, al otro lado de la pantalla, a don Germán. Si digo Germán, ahora mismo nadie lo vincula. Yo le pedí permiso también para utilizar en este primer inicio el apodo con el que cariñosamente le llamábamos. Y don Germán, usted me lo va a permitir. Sí, sabe... Y si lo prefiere podemos tutearnos, Muy bien. Incluso pues llamarme Germán, ni nada de dones ni de nada. Muy bien. Yo soy una persona bastante simple y así me he criado y así quiero ser hasta que Dios quiera que me vaya. Espero que sea dentro de... No tardará mucho por la edad que tengo. Bueno, esperemos que sea dentro de muchos años. Germán, gracias por estar con nosotros. Decía en la entrada del programa que es la referencia que todo coleccionista de cierta edad tenemos. Ahora mismo en esos niños que ahora tenemos 40, 50, 60 años, usted ha sido el referente. Y hablábamos antes, cuando nos conocimos hace ya 2 años, creo que fue en mayo del 2019, que no era usted conocedor de esta situación, lo que hubiera generado con su trabajo. Y la verdad que quería transmitírselo a través de este programa. ¿Qué siente usted ahora mismo cuando recibe una llamada, recibe una visita de una persona como yo, que es un don nadie, y le dice, para mí usted es un dios dentro del coleccionismo? Además, recuerdo perfectamente la frase, la comparativa. Para mí usted es Maradona, es usted Pelé del mundo futbolístico. ¿Qué sintió? Pero tuteame, por favor. Sí, así lo hacemos. Gracias, Germán. Tuteame, pero así, para toda la entrevista así. Gracias. Bueno, yo en primer lugar agradecerte este seguimiento que has tenido para mí de una forma desconocida, porque ya te lo dije al principio que no podía imaginarme que había un coleccionismo tan incipiente y tan incipiente para mí, pero tan dinámico y tan un poco, ¿cómo diría yo? Un poco
como si fuera hasta una, me atrevo a decir, una religión. Sí, sí, correcto. Pues entonces yo, pues, no sé, agradecido porque no me podía dar una idea de lo que había detrás, del rastro que habíamos dejado en nuestras propias fabricaciones de productos. Sí, sí. Eso en primer lugar. Y entonces, pues a partir de ahí todo me parecía hasta un poquito absurdo, desde mi punto de vista, y perdón, Sí, sí. un poquito absurdo el que hubiera tanto seguimiento, tanto volumen de gente que dentro de lo que me imagino que será un grupito reducido, pero volumen de gente que se ha encargado de tener en el candelero cosas que nosotros no hemos hecho. No hemos hecho nosotros, pero ¿por qué? Pues porque obedecía una época en la que no podíamos imaginarnos que aquello podía tener una repercusión. Y entonces, pues como niños mal educados, entonces, pues hicimos las cosas como pudimos y como... Yo te digo que yo venía del campo de la metalurgia. Y entonces resulta que tenía un amigo de pequeño, tenemos una fotografía a los 7, 8 años, él era de una comparsa, yo era de otra, de moros y cristianos. Y tenemos la fotografía a los 7, 8, 9 años, y bueno, desde entonces, luego de jóvenes también, sí. Luego de más mayores, cuando nos casamos, y al año 61, 62 me propuso el fabricar ojos para muñecas. Y entonces empezamos ahí, por los ojos para muñecas. Esto fue evolucionando, llegó un momento que hicimos una sociedad con los italianos para la fabricación de unos montables, de juguetes montables. Compramos 6 máquinas de inyección, más otra que teníamos aquí o 2, más teníamos ya 8 máquinas y con todo aquello pues tuvimos que vendérnoslas para fabricar cosas. Luego fuimos aumentando todo esto y fuimos, digamos, realizando. Todo esto saldría luego en la conversación, pero hago la pequeña historia porque sí. Tiene un común denominador, que era el socio mío, que ese socio pues le gustaba todo esto y era el que proponía las ideas y el que hacía lo bueno y lo malo, todo. Lo hacía. Yo no, yo me dedicaba a lo mío, que era lo de la metalurgia, y entonces pues aquí solamente llevaba la parte contable, la parte monetaria, económica y la administrativa. Es decir, que esa era mi labor aquí porque él era muy alegre, muy tal, y entonces había que sosegarlo y había que llevarlo. Entonces, pues todo lo que se hicieron era por iniciativa que tenía él. Yo no me hubiera metido en este negocio solamente. Luego tampoco es cierto que no nos metimos en este negocio. Esto fue como consecuencia de tener muchas máquinas de inyección, le vamos a tener 26 máquinas de inyección, lo cual quiere decir que esto nos daba unas posibilidades de fabricación tremendas y que entre ellas teníamos este juguete. Pero bueno, volviendo a la primera pregunta, agradecido porque nos habéis considerado, y me habéis en este caso, en una atención personal muy, para mí exagerada, pero natural para nosotros, y que de alguna manera lo que pretendo es contestaros a todo lo que me preguntes, que no hay ningún problema en contestar. Pues Germán, te lo agradezco mucho porque este programa, bueno, pues se hace, o lo voy a hacer yo, pero personalizo no a 1, ni a 2, ni a 4, sino a cientos de coleccionistas, no solo nacionales, sino también extranjeros, los cuales efectivamente tienen como referencia esas figuras de PVC que inicialmente se hicieron en tu fábrica y que con el paso de los tiempos pues, se ha revalorizado sentimentalmente hablando, no hablamos ya de tema económico ni mucho menos, sino que sentimentalmente hablando se han revalorizado de tal manera que por encima de marcas incluso de hoy en día que siguen todavía trabajando ese producto, han quedado detrás de lo que son las suyas. Entonces, bueno, pues sí que queremos dar ese valor y obviamente mi padre siempre dice que de bien nacidos es ser agradecidos y lo prometí en su momento hace 2 años
Y bueno, pues hoy tenemos la suerte de poder llevarlo a cabo. Esta pequeña entrevista es el sueño de muchos y gracias por estar ahí y por contestarnos también a todo. La verdad que no has puesto ningún tipo de pega y estamos abiertos a ello. Entonces vamos a empezar, si te parece. Te he hecho la primera pregunta que te había hecho es si eres conocedor del interés actual. Hemos ido hablando de ello. La verdad que nos extraña en un principio que no fueras conocedor de ello, pero obviamente también tiene su explicación. La empresa tuya ha ido evolucionando hacia otros productos, hacia otros mercados, que bueno, obviamente pues dejaron estos inicios a un lado. Pero, ¿por qué realmente las figuras de PVC? Hablas de tu socio, ¿fue él el que tuvo la idea? Ahora te puedo contestar. Nosotros aquí, como te he dicho, fabricantes de ojos para muñecas, que era la fabricación por excelencia de Onil, Correcto. el pueblo de las muñecas, y donde más muñecas se fabricaban de toda España, por supuesto, y de mucha parte de Europa también. Los que más fabricábamos muñecas era aquí en Onil. Por tanto, nuestro negocio iba por el camino, el camino de accesorio, de industria accesoria de la muñeca. Hacíamos chupetes, hacíamos peinetas, hacíamos muchos accesorios, botones de muchas clases, muchas cosas de estas. Y entre estas actividades, al tener las máquinas que teníamos que trabajarle a terceros la inyección. Con esas fabricamos cualquier cosa que nos pedían, lo fabricamos. Entonces llegó el momento que fabricamos ruedas para vehículos y esas ruedas eran de PVC, previamente el PVC negro, que se hacía de desperdicio de PVC. O sea, que quiero decir que no teníamos ningún empacho de fabricarlo con nuestras máquinas. Aunque muchos fabricantes no lo querían hacer porque el PVC les estropeaba, parece que les estropeaba las cámaras calientes de las máquinas, y entonces creían que la duración de las máquinas iba a ser menor por esa causa, por utilizarlas para la fabricación, para inyectar PVC. Consecuencia de lo cual, todo lo que nos llegaba de PVC nosotros lo hacíamos y teníamos mucho trabajo de ese material. Cuando empezaron las figuritas, o nos dimos cuenta que ahí había un mercado de figuritas, tuvimos que ver la manera de entrar al trapo con lo que saliera. Y con lo que salía, que nosotros lo que queríamos era independizarnos de lo que era industria auxiliar, porque ahí teníamos las horas contadas. Mientras el cliente no se lo hiciera él o no tuviera capacidad para hacérselo a él, lo hacíamos nosotros. Cuando tenía capacidad para hacérselo a él, nos dejaba con la boca abierta y sin posibilidades. Por tanto, queríamos trasladarnos a un negocio propio, de juguetes propios. Y qué manera mejor que hacerlo de esto. Como aquí había muchos fabricantes de muñecas y había muchos, por tanto, muchos representantes, pues los propios representantes hicimos una selección de los mismos y estos nos los vendían en cualquier parte de España. El extranjero no, porque no habíamos llegado hasta tanto entonces. Esa fue la iniciación en el campo de las figuritas. Luego, todo eso lleva un proceso que luego hablaremos de. Claro. Además, es verdad que es un producto que para los representantes era fácil de llevar y era fácil de vender, porque era un muestrario, en las tiendas no ocupaba tampoco mucho espacio, era muy visual para los niños y sobre todo, lo hablé en otro programa con un compañero, se podía vender en cualquier tienda, desde tiendas de ultramarinos, tiendas de alimentación, jugueterías, incluso hoy en día pues aún siguen vendiéndose figuritas de PVC en ellas. ¿Algún catálogo todavía tienen vigente de aquella época o hacían catálogos para estos representantes? ¿Todavía tienen alguno todavía? ¿De representantes? Sí, catálogo de figuras que hicieran en ese momento. No, catálogos no. Catálogos me lo preguntas en una de las preguntas que me propusiste, pues viene esto, sí, catálogo. No, sí, mira, la cosa era muy sencilla.
salía una serie de televisión, por ejemplo, por televisión, o porque salieron, por ejemplo, la película de Spielberg, de los dinosaurios. De los dinosaurios. Y aquello fue para nosotros una pasada, porque no teníamos ninguna barrera de nada para hacer lo que fuera. Hicimos millones de unidades. Millones de unidades, y lo digo millones con la boca abierta, con la boca llena, porque hacíamos para una empresa de dulces, la conocida Chupa Chup, hacíamos los dinosaurios pequeñitos, pintados y todo, para meter los ojos y el lomo, pintado nada más de eso, para meterlos en los huevos de chocolate. Correcto, sí, sí. Una marca propia y vendían en toda Europa, vendían muñequitos de esto. Entonces nosotros lo hacíamos los dinosaurios en una colección de unos 16, 18 y los intercalamos entre todos, los mezclamos para que ellos allí tuvieran diversidad para la colección de los niños de los dinosaurios y tenían el papelito con la denominación de todos para que supieran cómo se llamaba el dinosaurio. Me acuerdo del Rex, del dinosaurio Rex, y pocos me acuerdo, pero me acuerdo mucho porque era famoso. Pero hicimos de todos, y a la vez que a los niños les ilustraba, porque incluso decía de que cuántos siglos habían pasado desde que ocurrió esto, que generalmente estaban en los 100 millones de años. Millones de años. Entonces, bien, el caso es que le damos un poquito también de cosa educacional, ¿no? Un poco de bien, el caso es que hicimos muchísimo, pero es que también lo empleamos para lo que más nos gustaba a nosotros eran las promociones, y hicimos promociones a empresas como estas de cárnicas de Madrid, que es, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llama esta, pero para Tudor también lo hicimos una promoción, para otra firma de cárnicas de Toledo, la famosa esta de Toledo, que tiene los jamones y tiene el equipo en la división del balompié no me acuerdo el nombre, pero bueno, es bien. El caso exacto es que se hacen figuras también promocionales para estas empresas que las regalaban también. Claro, que estaba tan de moda. Nosotros teníamos 4, 5, 6 colecciones de distintos tamaños de dinosaurios. Y dentro de esos teníamos la colección más grande o más pequeña, pero teníamos la colección. Y esto fue sobre el año 92 o por ahí, o 93, por ahí. Entonces, tuvimos una gran expansión en esto. Pero bueno, no recuerdo por qué te he dicho esto. Lo que sí que es que digamos, cuando salía, esto ya sé por qué, cuando salía el producto en la televisión, por ejemplo, se producía una determinada serie que tuviera un éxito réplica, entonces nosotros lo planteamos. En principio a barbecho, pero claro, luego ya esto ni era lo conveniente ni lo justo, ni siquiera era lo justo. Tuvimos que recurrir a las licencias y tuvimos la gran oportunidad de hacer una sociedad de nosotros con una empresa catalana, que se llamaba Star Toys. Star Toys, sí, señor. Star Toys éramos nosotros socios del 50% de aquella sociedad. Y nosotros éramos proveedores y socios de aquellos señores. Y entonces estos tenían una infraestructura y una gran posibilidad de ofertarnos series buenas y adecuadas y exportables incluso. Tuvimos lo de David el Nomo. Por ejemplo, exacto, David el Nomo, sí. Esto fue una serie que nos dio muchas unidades de fabricación, no solo para el mercado nacional, sino para el europeo, principalmente en Holanda, que
Sí. que tenían a los gnomos, los tenían como figura nacional. Ujú. Y esto, bueno, pues nos dio la posibilidad y hacíamos figuras preciosas, muchas y preciosas en el campo de esto. Y ahí, pues, esa es la expansión que tuvimos en este campo. No sé si he respondido a las preguntas. Sí, sí, sí. Antes, teníamos el conocimiento del vínculo con Startoys, era algo dentro de la investigación que habíamos hecho mi compañero Manuel, al que ahora le doy un saludo, Manuel Popecki, porque él y yo hemos sido los que poco a poco hemos ido tirando de los hilos para llegar hasta ti, Germán. Teníamos esa referencia digamos, con el vínculo con Startoys. Pero anteriormente a Startoys, obviamente vosotros hacíais las figuras y detectamos algo que a ver si me puedes confirmar, por qué no firmabais las figuras. Igual que, por ejemplo, Comanche las tienen firmadas o Comic Sí, Spain las sí, tienen pero firmadas. mira, que yo te diré. En principio porque no lo podíamos hacer por razones obvias. Correcto, vale. Luego porque si lo hacíamos para alguna firma, no querían que firmaran dos, Vosotros, vale. ellos y nosotros. Muy bien. Entonces nosotros lo dejamos. Y se nos pasó el tiempo y a veces yo lo proponía. Pudiéramos poner una simple inicial, porque nosotros tuvimos una empresa antecesora nuestra, que por aquella época cambió y tal, que se llamaba Wonil, que era una sociedad anónima, pero que aquella sociedad fue a mal y la tuvimos que traspasar y todo lo demás. Quiero decir que aquello fue una parte. Y entonces, con una simple W, pues hubiéramos podido firmarla, pero no lo hicimos. Luego después, cuando estuvimos con Startoys, había un conflicto de intereses. Es que ellos no querían que nadie se enterara que el fabricante éramos nosotros. Y nosotros lo vende nuestra sociedad, pues que haga lo que quiera, lo que mejor. Y ellos tampoco lo exigieron, el ponerle Startoys. O sea, que quiero decir que ni nosotros ni el otro, y luego ya por naturaleza propia, pues lo dejamos porque a veces también, si teníamos una pieza que tenía el nombre y con el nombre teníamos que hacer una promoción para una promoción para una empresa, estas kármicas y todo esto, o la Tudor o tal, pues resulta que no les gustaba mucho el que supieran de dónde venía la madre de todo esto. Bueno, esa fue la razón. Sabes, te voy a contar un poco esa leyenda que tenemos, y es que todas las que no son firmadas, todas las figuras que no son firmadas, siempre las vinculamos contigo. Entonces, sí, pero tenemos... Claro, y hay veces que tenemos dudas, hay algunas que sabemos seguro que sí son tuyas por la calidad, por el tipo, porque tenemos una referencia. Hay otras que creemos y hay otras que descartamos directamente, pero sí que es verdad que parte de esa investigación se basa en decir si estas no son o sí son. Y tenemos esa parte de leyenda en la cual, bueno, pues vinculamos algunas y otras no. Yo no sé si recordarás una serie, bueno, recordarás los pitufos, los personajes de los pitufos, pero se hicieron una serie que eran unos pitufos que se llaman los Romers, que eran como unos pitufos guerreros. ¿Eso recuerdas haberlos? ¿De qué? Como unos pitufos, unos pitufitos, los pitufos eran azules, pero hay una serie que eran unos pitufos que eran de color carne, eran pitufos como guerreros. ¿Eso te suena haberlo hecho tú? No, guerrero no. No te suena. Es que tenemos esa duda, muchas veces salen en algún foro y decimos, mira, es que sabemos los pitufos, digamos, quién tenía la licencia, quién los podía fabricar, pero claro, hay otra serie de muñecos que los llamamos Romers, y teníamos la idea de si podían ser tuyos, no podían ser tuyos, y bueno, pues la verdad que era una de las dudas que teníamos ahí. Sé, por ejemplo, no sé, Heidi, por ejemplo, sabemos que sí que es así que tocaste varias figuras de Heidi o de los Picapiedra. Sí. Los Simpson, por ejemplo, sé que también son muchos tuyos. Willy Fogg, la serie de Willy Fogg de los dibujos. También. Incluso personajes de Hanna-Barbera, personajes americanos también son tuyos. Teníamos las licencias de todo lo que hicimos al respecto de esto,
todo eso teníamos la licencia y lo que fabricamos en la segunda etapa. En la segunda época. De la que formaba parte ya la empresa Minilab, ¿comprendes? La empresa Minilab nace en el 86. Nace la empresa Minilab en el 86. Correcto, exactamente. Como consecuencia de haber adquirido parte, otra sociedad adquirió parte de la maquinaria, los terrenos, las naves, todo eso, y entonces pues nos lo ofreció para poderlo fabricar nosotros y fabricar en esas instalaciones. Entonces tenemos unos 4.000 metros cuadrados de superficie cubierta, ¿sabes? O sea, quiero decir que tenemos una empresa bastante grande, grandecita y con mucha maquinaria. No solamente la de inyección que te he dicho antes, sino que teníamos también para envasado y para producción de todo lo que hacíamos en cualquier tipo de clase o de concepto de juguete. En esos inicios, obviamente la producción era muy distinta a lo que soy. Tenemos la certeza de que por ejemplo, los sobrecitos de Montaplés y Montapan se ensobraban en casa. Y las figuras tenemos también casi la garantía de que también en muchos casos se pintaban en casa. ¿Era cierto? ¿Tienes ese conocimiento? Era ciertísimo, ciertísimo, porque es que no se podía hacer de otra manera. Claro. Teníamos que mandarlo a las casas para que allí lo pintaran, y entonces se formaba una cadenita en la que uno pintaba los ojos, otro pintaba el lomo, otro la capa, otro las piernas, otro tal. Con 4, pues pintaban un muñeco de 6 o 7 colores o 8 colores. Exactamente. Sí que... Esto es lo que hacían en casa. Y en casa. Económicamente no se podía hacer de otra manera porque los costes en casa eran unos y los costes interiores, eso, bueno, esto era para hacerlo en China, como luego pasó. Como luego ha pasado, efectivamente, correcto. Y lo que detectamos en algunos casos es que seguramente esos son anécdotas que pensamos que podían pasar. Si a uno se le acababa en ese día la pintura roja, pues bueno, pues metía a lo mejor una pintura verde. Y encontramos... No, tenía que ser fiel. ¿Sí? Tenía que ser fiel a la escala, porque ya en eso sí que teníamos los grafistas nuestros de aquí de la empresa, es los que pintaban. Primero nosotros teníamos, luego me lo tenías que preguntar, pero es igual, te lo digo. Yo te voy... Sí, vamos hablando, exacto. Me va saliendo la cosa, te lo voy diciendo. Sí. Nosotros aquí teníamos 3 escultores de fuera, de aquí, de la empresa, que trabajaban en su casa, que eran escultores que trabajaban especialmente para hacer las cabezas, los cuerpos y las manos y los brazos y piernas de las muñecas. Ellos hacían esas esculturas y habían algunos que les dábamos este producto, ellos habían enterado de algún producto que existía y nos lo traían en cera. De esa cera se hacían las reproducciones, que eso es el proceso de llevar a cabo los moldes. Pero bueno, ahora luego hablamos si quieres de los moldes. Sí. Ahora simplemente decir que pero tenemos los grafistas interiores, que es los que se encargaban de darle el colorido, el color y con el pantone adecuado de cada uno de las fases de pintura que tenía que llevar el muñequito. Y eso era fiel. La pintura, de cualquier forma, se la proporcionamos nosotros. Lo cual quiere decir que ellos estaban... Y si se terminaba la pintura, pues venían a por más y tenían más pintura. Es decir, que no había problema por ese lado, ¿no? Pues es que teníamos la imagen, porque acá hemos encontrado la misma figura con una tonalidad de un color, otro de otro, y pensamos... Habían varios que a lo mejor lo copiaban o se lo repintaban ellos. Que también... Exactamente, claro, esa es la duda. Digo, ¿será que se les acababa y cogían otro color? Y al final vemos variantes y claro. La verdad que ojo, que con el paso del tiempo se valoran también ese tipo de variaciones, porque al final uno lo tiene en verde y quiere también el verde más oscuro o el verde más clarito. O sea, que son cosas que dentro del coleccionismo luego valoramos también. Parece una tontería, pero se valora también. Así que por eso el hablar de esa opción. Ya hemos hablado que la figura bueno, hemos hablado de un poquito de los moldes.
se hacía todo en la fábrica. Sí, sí, se hacía todos los moldes, se hacían en la fábrica por una razón, porque vimos con el proceso más rápido que había, que era partiendo de la figurita de cera, se hacían las reproducciones para meterlo en lo que se llamaba pilas de galvanoplastia, que estas son los donde se hacían los moldes para hacer las muñecas. De ahí nos venía la cosa a nosotros, que conociendo ese proceso, vimos que había la posibilidad de hacer un molde que en 3 semanas estaba dispuesto para inyectarlo. Entonces, claro, esto era un proceso muy rápido porque lo que pasa es que, claro, desde que empezaba la cosa, que le encargabas al escultor, la hacía, terminaba y todo eso, los te metías en un mes. Y en ese mes ya era demasiado tarde, porque ya el proceso había iniciado. Pero, en fin, si nos enteramos de antes o era una cosa más lenta, pues no había problema. Entonces, lo hacíamos así. ¿Qué hacíamos luego? Una vez hecho la galvanoplastia, se montaba el molde en el proceso de moldes de inyección normales y corrientes. Y ahí, pues, llevaba ese tiempo de ajuste, verlo, si salía, si no salía, la rebabas, la no rebabas, todo lo que sea para terminar el molde en perfectas condiciones. Cuando ya estaba así, entonces era inyectar ya. Era el proceso de inyectado. Una vez inyectado es cuando ya se llevaba la pintura a domicilio y se terminaba el producto. Y luego se envasaba pues como debería de ser y lo solicitaba el mercado. Esta es no sé si me he explicado bien o... Sí, perfecto, porque la verdad que la pregunta era ahí, ¿cómo se hacían? O sea, tenemos en la mente, o podemos pensar cómo se pueden hacer actualmente, pero bueno, queríamos también tener conocimiento de cómo se hacían en aquel momento. Hoy, por desgracia... Si lo hiciéramos para rapidez, se haría del mismo modo, porque es un producto que para grandes tiradas no es bueno porque se va diluyendo, no tiene la fortaleza que tiene el acero, ¿no? Pero se podían hacer ahora perfectamente aquellos muñecos, ¿sabes? No habría problema. Y la elección también del personaje entiendo que iría vinculado, como hemos hablado, al tema de las series en ese momento de más éxitos y sobre todo enfocado digamos, al mercado nacional, porque obviamente el europeo, por ejemplo, lo que hemos hablado de Holanda, el mercado alemán también es muy conocedor de ese tipo de coleccionismo y valora mucho, pero creo que fue el mercado nacional. La Sledge, Exactamente. Esa es la que ha sido por excelencia la mejor de todos los fabricantes. Esa ha sido una gran empresa y que aún siguen, creo. Sí, sigue, hoy en día sigue. Sí. La verdad que el tener, pues eso, esas referencias de dibujos, series de dibujos animados, por ejemplo, que en la infancia veíamos todos los niños, y lo hemos hablado también muchas veces, el tener solo un canal hacía que 30 millones de españoles en aquel entonces, o 35, los que hubiera hace 40, 30 y tantos años, vieran solo eso, o sea, no había posibilidad de ver otras cosas. Entonces llegabas y lo que veías el fin de semana era la comidilla, lo que se comentaba el lunes, fuera fútbol, fuera programa de televisión o fueran dibujos, en este caso en el tema de los niños. Claro, llega, te hacen una serie como puede ser Willy Fogg en este caso, y poner a la venta esos productos, sabías que era un éxito asegurado, que no sé qué rentabilidad se sacaría, no sé si es un producto muy rentable, la venta de muchas es lo que lo hace rentable, porque una sola... No sé hasta qué punto puede resultar, la diferencia de costes con venta puede resultar beneficiosa. Pues mira, yo te digo, las que hicimos muchas cantidades, por ejemplo, en los gnomos, fue muy rentable. La que fue súper rentable fue las de los dinosaurios. Los dinosaurios, correcto. Eso fue porque es que además tuvimos muchos años, muchos meses, no años, 1 año y pico, 2 años, vendiendo figuritas de eso. Y los gnomos tuvimos también 1 año
año y medio, que teníamos que hacerlo durante ese tiempo y hacer todas las que pudiéramos. Entonces, el Willy Fogg pues, fue más apagado, fue una cosa más sencilla, más doméstica, no sé, y a pesar de que era una cosa de contenido mundial, porque era la vuelta al mundo y todo aquello. En 80 días, sí. Sí, pero fue menos interesante. Y había cosas que se fabricaban muchas, especialmente nosotros donde mejor teníamos la cosa era en lo que era digo, de más rendimiento, fueron en las promociones. Las promociones era mucha cantidad y siempre íbamos abaratando la forma la forma de fabricarlo y bueno, al final nos daba una rentabilidad tremenda, pero tremenda porque se hacía mucho y cada vez más económico. Más económico, por razón del material, razón de que los moldes lo hacíamos trabajar más intensamente, por razón de la cantidad, cuanto más cantidad y menos gasto en moldes, pues era la cosa más rentable, ¿no? Exacto. Era, en ese aspecto sí, pero metimos la pata en muchos metimos la pata porque no amortizamos lo que habíamos previsto, por tanto, valía mucho la escultura, valía mucho la galvanoplastia, la fabricación de un molde valía mucho dinero, y luego si hacías 1000 unidades, pues la palmabas. Si hacías 100.000, pues casi empatabas. Si hacías 1.000.000, pues ya ganabas dinero. Esa era digamos, los 3 saltos que yo me planteaba como posibles. Y resultaban así. Y dentro de esos fracasos, ¿cuáles, si tienes alguna que recuerdes, alguna en la cabeza ahora mismo? Pues no sé, porque los fracasos parece que se olvidan. Nos pasa como cuando hacemos las cosas malas del negocio, que los fracasos los olvidas. Los tiene el otro y los atribuyo, ¿sabes? Los olvidas. No me acuerdo, no tengo memoria para tanto. Si estuviera mi socio, que ya no está, además falleció, estuvo hasta el año 90 y tantos y luego falleció hace 10 años, más o menos. Pues este sí que hubiera podido contestar a todas estas cosas, ¿no? Pero bueno. Exacto. Tenemos el mundo de las figuras de PVC. Me has comentado que vas haciendo, digamos, servicios auxiliares o complementos para muñecas. ¿Compaginas en algún momento esos dos productos o de repente cuando ves que los complementos para muñecas, como bien has dicho, es un producto que puede ser caduco en cuanto a las relaciones contractuales con las empresas matrices, digámoslo así, te desvías directamente al PVC o haces algún otro tipo también, mantienes alguna otra línea? He intentado antes de habértelo dicho, pero no sé si he llegado al detalle de esto. Nosotros hacíamos ojos, luego hacíamos accesorios y ahí estuvimos muchos años vegetando y todo esto. Correcto. Sin darnos cuenta que estábamos perdiendo tiempo porque aquello no nos llevaba a nada. Entramos en el Heidi que has nombrado tú y entramos en Heidi, hicimos muchas unidades y fue de licencia, de Heidi fue de licencia porque hacíamos unos medallones, unas pinzas de pelo, unas pendientes, unos pendientes, hacíamos anillos y tal, y vendíamos cantidades de producto y vimos que aquello era donde teníamos que beber nosotros para tirar para adelante. Entonces fuimos ahí. Luego entramos en Hanna-Barbera y tal, y a través de la casa que tenían en Barcelona, pues íbamos contratando con ellos, pero era difícil encontrar el producto porque ya venía de refritos de antes y tal, y tenemos porque ahora se había rehecho la serie y los picapiedras, por ejemplo, pues estaban de Nilo Tempore, pero luego salieron, nosotros nos quedamos la serie y vendimos muchos productos. Luego teníamos una picaresca, y te la digo, la picaresca es que terminaba la licencia y nosotros teníamos, pues a lo mejor 1 millón de unidades aquí en casa. Y entonces le decíamos, oye, que nosotros tenemos aquí una cantidad, no le decíamos 1 millón, teníamos una cantidad. Bueno, pues bien, terminamos ya, pero vended las que tenéis y se ha terminado. Y nosotros estábamos vendiendo después 3 años.
metiendo figuritas. Esa es la picaresca. ¿Por Sí. qué? Pues porque, oye, nosotros habíamos pagado un Claro. bastón por la licencia, bien está que le sacáramos el rendimiento a ese pastón, que no lo sacamos en el año que ellos nos habían dicho, en los 2 años que ellos nos habían dicho que nos daban, ¿sabes? O sea, que ellos sí que restringían en el tiempo, pero nosotros la fabricación no la amortizamos tampoco tan bien como haciendo las ventas. Y tuvimos algunos productos que ocurrió eso y que estuvimos vendiendo durante mucho tiempo. Y los vendíamos legalmente, porque lo que pasa es que no los vendía nuestra sociedad, porque ya no podía hacerlo. Los había comprado otra sociedad, la que facturaba lo que había comprado de Miniland. Exactamente. Esta era la picaresca y la forma de hacerlo. Como, bueno, pienso que a estas alturas podemos hablar. Totalmente, sí, sí. ¿Y en qué momento ya os dais cuenta, te das cuenta de que tenéis que evolucionar como empresa y dejáis de lado? Sí, te sigo. Entonces, entramos al haber adquirido las máquinas que teníamos y todo aquello, tuvimos que hacer muchas actividades. Las promociones, luego hicimos unas líneas de juguetes de playa, luego otras líneas de esos de los montables, otras fabricaciones y llegó el momento en que decidimos ya cambiarnos, porque estábamos en el pueblo, del pueblo nos echaban porque hacíamos mucho ruido y los vecinos se quejaban y nos tuvimos que meter aquí donde estamos ahora. Con eso hicimos unas naves de 4.000 metros entre oficinas y tal. Y entonces, pues, aquí empezamos a hacer muchas actividades. Hicimos un producto propio que se llama el Chapa Chap, que le hicimos incluso televisión. Era tú sabes que a los niños les gusta ponerse un bote en el pie con un cordón que lo cogían de la mano y se tiraban de la mano y daban crecían. Lo que era el bote de alto, lo crecía. Por eso hicimos un pie, la planta del pie con los tiradores. Y entonces eso lo llamamos Chapa Chap, y hicimos muchos y luego pues la cantidad que nos sobró las pudimos vender en Venezuela. Fíjate. Una cantidad enorme de producto y lo pudimos cobrar, que era lo Qué importante. Sí, lo cobramos y nos sacó un poquito del atolladero que estábamos metidos ahí en eso. Pero bueno, hicimos muchas cosas, muchas intentonas en el campo del juguete. ¿Qué pasó? Que cuando ya tocamos de verdad, que en las líneas, nosotros variamos ya empezamos a dejar la fabricación de esos muñequitos, pues allá por el año, bueno, 90, el año 2000 puede ser, que terminaríamos de hacer. Y mientras tanto, habíamos ya empezado a hacer juguetes didácticos. Como consecuencia, el juguete didáctico abarca también la puericultura. Y como consecuencia de todo esto, y que nosotros teníamos las promociones, por otro lado, que eso seguía su camino, pues date cuenta que las promociones es algo que nosotros nos alivió la economía muchas veces, porque hacíamos para un pipero muy famoso, pues hacíamos 125 millones de unidades de producto cada año de las 3 veces que hicimos la promoción, 125 millones de unidades. Y no eran muñequitos, eran productos. Uno de ellos sí que era una muñequión de una cosa en cristal, no me acuerdo qué figura era, si era un muñequito o tal, o eran varios, para que hicieran colección. Y luego lo tenemos que ensobrar. Date cuenta, hacer 125 millones de inyección no es complicado, por exclusión de poner una máquina, 2, 3, 5 o 10 y hacerlo. Lo difícil era ensobrarlo. Tuvimos que comprar máquinas para ensobrar esa cantidad. Hicimos 500.000 todos los días, pero no teníamos bastante. Tuvimos que aumentar para hacer casi 1 millón, para en 3 meses poder hacer los 125 millones de unidades. Qué barbaridad. Pues sí. Luego tuvimos un enganche en todo eso, que compramos una de las piezas, eran unas plaquitas que se formaba un dodecaedro, y ese dodecaedro eran los 11 jugadores de un equipo de primera división, de todos los de primera división, pero claro, con unas salvedades de los primeros equipos, más cantidad, los otros menos. Bien,
Y esto iba pintado y lo tuvimos que pedir en Taiwán. De ahí ellos lo pidieron a China, lo fabricaron en China y nos lo mandaron directamente de China aquí. Cuando llegó aquí, resulta que la pintura que le habían puesto aquellos olía. No solamente es que olía, sino que al meterlo en la bolsa de las pipas luego salían a la pintura. Madre mía, el follón era de cualquier forma. Por aquel entonces tenemos relación de un asesor financiero de aquí, del pueblo, y los asesoramientos financieros que nos proporcionó fueron un desastre, pero nos salvó la vida, la vida industrial, porque resulta que aquel hombre era un enamorado del ozono. ¿Lo has oído? Sí, 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 sí. Pues el ozono, él era un enamorado y quiso meterse en hospitales con sus aparatos y con tal, y todo lo arreglaba él con el ozono. Con el ozono. Y nos dijo, eso lo arregla el ozono. Lo metes en una sala cerrada y ponemos una máquina ahí de ozono a todo meter. Y esto, bueno, 125 millones de unidades que había que quitarlo de su cajita, de unas, de la otra, de la otra. Luego, volcarlas y un poco mezclarlas, luego meterlas en el cuarto aquel de parastas, con parastas de agujeros, grandes de agujeros, y allí se estaban toda la noche dale que te pego al ozono, y al día siguiente no olían de la pintura aquella. Pero fue la salvación nuestra. Tuvimos que emplear a 24 personas para que dos se encargaban de vaciar unos cartones que venían con 100 o las que fueran unidades, y se vaciaban en las canastas. Y luego 20 mujeres montando otra vez en las mismas cajitas, ya ozonizados los productos, ozonizados, mezclarlo o sea, colocarlo y meterlo en las cajas de suministro. Y los otros 2 o 3 que tenían por el medio son los que abastecían y quitaban el producto para que aquello funcionara. 24 personas. ¡Qué barbaridad! Durante un mes haciendo esa labor. Pero vamos, salvaron el negocio. Aquello costó dinero, pero ¿cuánto nos hubiera costado? ¿Cómo hubiera costado? Nosotros el compromiso de pago lo teníamos en Chica. O sea que eso era vital. Así hemos tenido muchas veces. Mira. Luego hicimos promociones, por ejemplo, me aparto un poco de lo tuyo. Pero muy bien. De Dominos para el periódico As. Y tenemos que hacer, pues, no sé si 200.000 dominós, lo que sea. Compramos las cajitas, o sea, hicimos las cajitas, hicimos todo, lo preparamos, pero había que pintarlo. Madre mía. Los agujeritos de dentro. No era un dominó así, no. Había que pintarlo. Y había que limpiar todas las impurezas. Bueno, pues ahí empezamos con máquinas de tampografía a pintarlo. Pam, 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 pam. Máquinas de tampografía tenemos un montón también para hacer muchas cositas que se hacían con la tampografía, que da una calidad y una terminación muy, muy buena. Y no lo pudimos nunca emplear en los muñequitos. Es que mira que es grande, pero solamente alguno de ellos podíamos hacer los ojos, y entonces metíamos allí, salían los ojos y salía perfecto. Aquello era una gracia, pero lo demás era todo a mano. Claro, esa mano es lo que valoráis ahora vosotros, ¿no? Porque era hecho a mano, pintado a mano, no tenía más remedio que ser a mano, no había máquinas para eso. Bueno, total, que esa fue la evolución nuestra, y de ahí nos metimos ya en los 3 campos, de la puericultura, el juguete didáctico y las promociones, y en eso estamos ahora. En eso estamos en estos momentos, pero ya dejamos todo lo demás, lo dejamos, y le metimos a todo meter nos incorporamos ahí con todas las fuerzas a buscar todos los elementos que nos hicieran falta para hacer un gran muestrario. Lo tenemos de verdad, un gran muestrario en juguete, bueno, de hecho, en juguete de puericultura. Correcto. Sí, y servicio. Sí, y un detalle,
Sí, Didi. Quiero que me confirme porque obviamente desde el momento en el que te conocí he seguido un poco las noticias de la empresa. E incluso vuestras técnicas jugueteras se utilizaron o han ayudado para operar tumores cerebrales en hospitales. ¿Puede ser? Bueno, esto es obra de un... Yo tengo dos yernos neurocirujanos y un hijo que estaba aquí en la empresa, pero por razones de familia y tal, decidió marcharse. Y lo hizo bien. Y entonces con la técnica de uno de los dos yernos, que es un estudioso del tema de cerebros, ha hecho, y digamos, con máquinas apropiadas, se han hecho los cerebros, se han hecho las tráqueas no sé, un tráqueo, que tráquea puede ser de aquí, de la garganta. Sí, de la garganta, sí. De la espina dorsal. Sí, sí, bueno, recuerdo. Las vértebras. Correcto. Pues hacen para laboratorios, hacen cráneos con dos materiales. Uno es el del propio caparazón, con unos materiales que cuando los cierran huelen hasta hueso quemado, como el hueso. Sí. Son de plástico. Y luego el interior es el cerebro blando con intersecciones de líneas de nervios para que los toquen y si tocan eso pita y en fin, Fíjate. es lo que están haciendo. No es a gran escala, no es un producto industrial, pero se están definiendo, están haciendo productos de todo esto y la cosa les va bien. Esto no lo hemos hecho nosotros, no, esto es de ellos, cosa aparte de este negocio, no tenemos nada que ver. Nosotros lo de puericultura son productos de videocámaras, video vigila bebés. Exacto, videovigilancia de bebés, sí. De muchas categorías, digamos, de mucha calidad. Pues, estamos en competencia con la Philips, con la Saro y con no sé qué, unas cuantas empresas muy importantes mundiales, las esas de teléfonos también, una de los teléfonos también hace eso. Y nosotros, por decirte algo, en el Corte Inglés, pues son el número uno y confirmo yo. De todo este producto. Hay para pesar al niño, para medir al niño, sobre todo hay unos aparatos para humedecer el ambiente, la atmósfera. Hay unos robots para hacer las papillas como las de casa, ¿no? Que hacen las papillas y todo eso. Todos esos aparatos y todas esas cosas. Termómetros hemos hecho, bueno, de termómetros ha sido una tirada increíble ahora con motivo de las pandemias, claro. Los que hubiéramos tenido, no importaba. De estos de medidores. Sí, de medidores sí, lectores. De todos los tipos, de los otros, menos los de mercurio, esos no, todos electrónicos. Y se están vendiendo, continuamos vendiendo de todo eso. En fin, ese negocio era eso. Luego de la puericultura, el de educacional, pues son todos los productos que sirven para que el niño se dé cuenta les instruya. Y además le damos una guía didáctica para que el maestro sepa qué despierta ese juguete en el niño, qué facultades son las que tal, entre otras cosas, y nunca nos hemos querido meter nosotros en el campo de las muñecas eronil, porque nosotros éramos neutrales con todo el mundo. Sus representantes eran los nuestros porque no teníamos competencia. Éramos un aborto, digamos, dentro de lo que es el campo de la muñeca eronil, éramos nosotros. Entonces, ¿qué hicimos? Pues, digamos, no, es que no me acuerdo de la línea que llevaba en estos momentos, estaba diciendo. A ver si Estamos hablando de la evolución que habéis tenido vosotros en la empresa, de lo que estabais llevando. Y que... Claro, estamos en lo de poricultura y que hemos hecho muchas cosas y de muchos productos. Y entonces esto pues nos llevó, sí, ya lo sé.
Esto nos llevó a que dentro del juguete didáctico hacer muñecas de razas y de sexo. ¿Por qué de sexo? Para que un niño sepa el niño cómo es y la niña cómo es. ¿Comprendes? La cara, el pelo, pero el sexo, para que el niño en la escuela se enseñen que es de una forma muy natural. Pedagógica, sí. Muy bien. La mayor importancia. Pero es que esto nos ha llevado a otra cosa. Y ahí hemos tenido un éxito puntual por ser sensibles a ese problema. Son los niños del síndrome de Down. Correcto. Que ha sido una gran incursión nosotros en ese campo de las muñecas con síndrome de Down, de las distintas razas. Tenemos una australiana que es los célebres maorís de África. De Australia, sí. De Australia. La hemos hecho y tenemos pues una gran tirada para muchos países. Tenemos casa en Estados Unidos, que de allí vende especialmente el célebre Amazon. En España el Amazon está increíble. Está increíble también. Bueno, hemos evolucionado mucho en el campo de todo eso y hacemos muñecas. Bueno, nos las hacen, porque esto aquí en Onil lo más fácil es que nos hagan muñecas. Pero hay 2 fábricas que nos hacen muñecas para nosotros y hasta ahora no nos ha hecho bastantes. Ahora estamos ya casi, ya nos están alcanzando, porque sí, pero hemos tenido mucho éxito en el tipo de muñecas. Estamos vendiendo mucha en América. La casa nuestra de Miami, estamos vendiendo mucha muñeca, especialmente Amazon de allá, nos compra mucho. Pero también estamos con una proyección que hemos hecho de marketing, estamos cada vez más instalados y en este año, después de 10 años de perder dinero, este año ya hemos empezado a ganar. Pero buena señal. Las cosas son difíciles, ¿sabes? El que quiera que lo pruebe, pero exactamente. Es el sido primario que a esta altura ya estamos ganando dinero. Eso era impensable. Hemos perdido mucho dinero aquí, pero hemos querido evolucionar y encontrarle el tig a la cuestión, a ver cómo podemos entrar en ella. Esas 2 razones y lo de las promociones, lo de productos de promoción, que tenemos unos cuantos productos que vendemos cantidad en toda Europa, pero cantidades que te asombraría. Tenemos unos clientes que nos compran pues 10 millones de unidades al año. Qué barbaridad. Pero qué barbaridad. Otros de aquí, de la parte de Novelda, que son los que hacen las especies y todo eso, pues también está la Carmencita, que es Carmencita, sí, muy conocida. Muy famosa y muy buen cliente nuestro, y a la vez son los proveedores de Mercadona, y todo esto es una cadena que vamos todo. Y ahí estamos nosotros también, metidos en el terreno ese. Hemos hecho unas salas limpias, que eso da gusto. Si un día vienes por aquí, tendré mucho gusto en enseñártelo, porque aquello se puede comer sopa en cualquier parte de la fábrica, ¿no? De las zonas estas. Sí. Luego están las zonas de almacenaje, que estas son para juguetes y para esto y para lo otro. Pero las salas, hay 3 salas limpias que están homologadas, que tienen sus certificados de homologación no me acuerdo de la denominación, pero... Sí, claro, bueno, uno de calidad, sí, certificado de calidad. Control de calidad, luego tenemos el control de calidad de la ISO y todo lo demás. Sí. Todas esas bendiciones están porque ahora no se puede... No se puede ir sin ellas. Si no vas con todo esto. O sea que de aquello que tú me has hecho recordar la nostalgia de una época pasada que ahí la voy recordando conforme va saliendo, pero no creas tú que... Pero no, ya no. Mucho pensado, lo tengo todo, lo tengo ahí de la memoria activa de estos momentos. Qué bien. Pues Germán, la verdad que sé que tienes un compromiso también y me habías dicho a las 12, te he robado 6 minutillos. No tengo problema, si quieres tirar un ratito más. No hay... Sí, pues entonces tiramos un ratito más, correcto. Pues mira, tengo un par de preguntas también de ese pasado. ¿Vosotros asistíais a ferias de juguetería, por ejemplo? Te estoy hablando por ejemplo, la Feria de Valencia, la tenías cerquita. Claro. ¿Distribuíais? Nosotros asistíamos todos los años
a la feria de Valencia. Pero también en compañía de algún amigo fuimos a Nuremberg, que era la más... Y la más importante, correcto. Sí, sí, sí. Pero asistíamos también a la feria de Milán, la fiera del Chocátolo, se llamaba, la fiera del Chocátolo. Y luego a una inglesa también, que era por el... Todo eso era el mes de febrero, todo esto. Y allí, pues, en unas y otras, unas exponíamos, otras mirábamos, y ahí veíamos entonces de lo que era. Y luego también expusimos y fuimos muchos años a la de Hong Kong, a la feria de Hong Kong del juguete. Y expusimos allí tres años, tal, pero luego no tenía rentabilidad la cosa para nosotros, ya lo cambiamos y tal. O sea, que hemos ido. En cuanto a muñecos, pues lo que teníamos en aquellos momentos, como iba acompañado también de los juguetes de playa y otros juguetes que teníamos puntuales, de alguna cosa que habíamos hecho, que había salido en el mercado, que podíamos hacerlo, que tal y que cual, pues asistíamos y hacíamos un batiburrillo de cosas que no éramos maestros de nada y teníamos de todo, ¿sabes? Pero aprendí de todo, exactamente, muy bien. Luego ya asistíamos en cuanto a muñecos y todo esto con Star Toys, que ahí sí que ya íbamos juntos en el mismo stand y todo esto para lo que era de Star Toys, lo que era nuestro en particular, ¿sabes? Muy bien. Pues ahí también quiero comentarte un poco lo que es el coleccionismo que actualmente tenemos. Y bueno, ya te lo he comentado alguna vez y ya te digo, cogemos esas figuritas y las vamos clasificando y la verdad que tenemos la suerte de que yo no tanto como otros, pero que hay gente que con verlas saben de qué marcas son y demás. Y la verdad que la intención de esta entrevista era plasmarte que algo que se hizo, pues obviamente por un trabajo, por un proyecto laboral, profesional, pues fíjate la evolución que ha tenido hasta el punto de que ir a los rastros o ir a los mercadillos, obviamente ya tu marca, aquella marca no se vende en las tiendas actualmente, entonces vamos a buscarlas a esos rastros y ver una y encontrarla. Quería plasmarte esa alegría que genera, o sea, que por eso te digo lo que hablamos al principio, que no eras consciente de ello, pero sin embargo, bueno, pues que gracias a ello haces muy feliz a mucha gente y eres una leyenda viva de lo que es el coleccionismo sin tú pretenderlo. Fíjate, una cosa que en ningún momento se pretendió, pues fíjate ahora lo que has movido sin pues querer. Espérate que te haga un cortecito pequeño. Sí. Creo, lo tendría que preguntar, pero creo que tenemos todos los moldes que hemos hecho históricamente. Madre mía. O sea que eso que tú me dices a mí, si no tuviéramos otra cosa que hacer, porque eso es muy difícil, ahora buscar una aguja en un pajar nos costaría mucho, pero hacerlo lo podemos hacer. Lo podríamos encontrar el producto. Y si se tuviera que hacer una cosa, a pesar de los pesares, ya me encargaría yo de que alguien lo pudiera hacer y haceroslo para que disfrutarais a tope con todo eso, ¿sabes? Ahora, Pues esto es muy difícil porque primero no sé si lo tenemos, tenía que preguntarlo, pero luego también es muy difícil. No, aquí en la empresa no lo dejarían hacer porque ahora sí que no podemos utilizar las máquinas. No puedes, exacto. En otra cosa más que lo que tenemos. Más que lo que tienes. Habría quien lo haría por fuera, porque siempre hay voluntarios que hacen de todo. O sea que no habría problema. No habría problema en hacerlo. Pero vamos, yo creo que aquí, yo soy nostálgico de la época y aquí me tirarían a la calle. Pues estoy en precario porque yo estoy jubilado. Y estoy en este despacho que es lo que tenía siempre. Sí. Tengo con mis muebles, con mis lugares, todo lo mío, lo tengo, sé dónde lo tengo y lo tengo histórico. El otro día tiré pues, más de 500 kilos de papeles para ir quitándome cosas de medio. Claro. No, como eran que lo tenía dentro de los armarios, pues resulta que ahora ni se nota. Ni se nota. Pero es una barbaridad. Pues mira. Yo que sé, los canastos llenos de papel. Pues mira, Germán, hablamos, lo que pasa es que esto salió la pandemia y no pudimos hacerlo. El homenaje que queríamos haberte dado en Madrid,
estamos hablando del 2019, que era un poco la idea nuestra, en octubre del 2019, me dijiste un poco las limitaciones que pudiera haber actualmente. ¿Qué te parece? Y esto, fíjate, lo dejo caer, pero si tú no tuvieras inconveniente, organizar una visita a tus instalaciones y ir acompañado de unos cuantos conocidos, leccionistas, compañeros. Y bueno, y eso mismo que nos has hecho verbalmente en esta entrevista, pues bueno, pues poder compartir contigo personalmente, incluso en una comida, y sabes que te lo prometí de entregarte una placa conmemorativa de ello, y si te parece, a vuelta del verano podemos organizar ello, si no tienes inconveniente. Sí, pues hay un pequeño inconveniente y es que lo digo porque el otro día habían unas señoras de Cartagena, señoras de altos cargos de los marinos de Cartagena, que el año pasado nos habían pedido una ayuda para una tómbola que hacen y las mujeres de la caridad, que ellas se ocupan de hacer alguna actividad paralela, paralela no, al margen de sus maridos, que son militares, Sí. y ellas hacen por la parte de eso, de ayudas a lo que sea. Y nos pidieron, y a través de un antiguo trabajador de la empresa, que es muy amigo mío, y entonces le dijimos le dije yo que me avisara para cuándo era y tal. Lo puse en conocimiento de la empresa y me llevé la sorpresa que yo lo sabía, pero que no lo había reparado. Que es que a raíz de la pandemia se suspendieron todas las visitas hasta nuevo aviso. Vale. Eso fue hace un mes cuando tenía que venir esta señora. Les tuvimos que decir que no. Fueron a otras fábricas y tal, pero aquí no, porque mira, es que si nos entra un virus aquí en la empresa, tienes razón, sí. Con 3 personas nada más, somos 110, de 3 personas nada más, de los 110 que éramos entonces, que éramos y ahora también, porque esto fue el año pasado por ahora, teníamos 3 nada más, y esos 3 los botamos rápidamente de la fábrica. Tan pronto dijeron que había fuera, que una comprobación con todos los demás y se vio que no había nadie más que los 3. Yo lo cogí también, y mi mujer y 5 más de mi familia. Total, pues fuimos de 17, 13, lo agarramos. De la familia mía, de mi mujer, yo, mis hijos y nietos. Y cada uno, estamos en 3 sitios diferentes. Fíjate. Viví en Alicante. 13 sí. Lo pasamos. Pero yo no vine aquí en absoluto. Claro. Me dieron el alta total y no lo cogí aquí. Esto me lo transmitió una señora que ayuda a mi hija y a mi mujer de doméstica. Y de Castalla, del pueblo de Castalla, que lo tenemos aquí a... Sí. Y esta mujer, madre mía, el susto que tenía ella que nos lo contagió, pues le dijimos que no se preocupara, que esto era normal. Y nos lo contagió a ellos y a nosotros. A mis hijos y a nosotros. Lo pasamos y ya está. 3 solo de toda la empresa. Gracias a eso vimos la eficacia de lo que era no meter el sistema vuestro. Muy bien. Pues nada, hacemos un Pero que esto se puede hacer en el momento que se abra la veda. Exactamente. Yo mientras me comprometo. Exacto, yo me comprometo a esa placa conmemorativa, hacértela llegar, y el día que se pueda, pues una visita también obviamente de conmemorativa, de homenaje hacia tu persona, y verá, una comida tranquilamente en un espacio abierto que no genere ningún tipo de problema, y lo que tú dices, cuando estemos ya todos. Cuando lo hagamos aquí, los espacios serán abiertos y cerrados, es decir, que será porque ha pasado la cosa. No habrá ningún problema. Muy bien. Pues Germán, no te entretengo más. Te agradezco muchísimo, de verdad, estos minutos tuyos. Agradezco el poder haber vuelto a hablar contigo, de volver a verte. Y de verdad que te llevamos muy dentro. Y bueno, pues así te lo queríamos hacer ver, así te lo queríamos comentar. Y sobre todo, quería trasladar a mis compañeros y amigos también, pues bueno, pues esa visión tuya, esa historia tuya, la verdad que tan bonita y tan entretenida. Muchísimas gracias por todo. Mantenemos el contacto tú y yo, ya lo sabes.
y me comprometo de verdad a esa placa, a hacértela llegar a tu despacho para que la puedas tener allí y bueno, te acuerdes de nosotros un poquito cada día, cada vez que la veas. Pues nada, yo te devuelvo las gracias porque yo fui sorprendido por vosotros. He estado sorprendido durante el tiempo. Esa insistencia vuestra para mí creaba una cierta obligación y esa obligación se ha transmitido en alegría de la conversación que hemos tenido, que te agradezco y que no aspiraba yo a tanto porque no lo sabía esto hasta dónde llegaba, pero he visto que tenéis visos de una continuidad y de un quehacer para vosotros es una obsesión y es una cosa bonita, ¿no? Que os lo entretiene y no hacéis daño a nadie, creo yo. Por tanto, eso es bueno. Eso es Muy bueno. bien. Muchas Pues, gracias a Germán, vosotros. muchas gracias por todo. Un abrazo Seguir para bien. todos y daros mis recuerdos a todos y ya nos conoceremos. Los que Muy queráis. bien. Gracias, Germán. Muy amable por todo. Gracias. Bueno, Hasta la próxima. venga, Adiós. hasta luego. Adiós. Bueno, y hasta aquí creo uno de los programas más emotivos. Y en cuanto digo emotivos, me refiero al personaje que he tenido el placer y el honor de entrevistar. Hemos descubierto quién es esa persona que nos ha hecho, bueno, pues, digamos, amar las figuras o el coleccionismo desde las figuras del PVC. Hemos sabido también mostrarle, o he querido mostrarle, ese cariño que le tenemos hacia su persona sin que él fuera consciente de ello. Y bueno, pues creo que ha sido un programa interesante y desde luego para recordar. Gracias por estar ahí, de verdad. Gracias por compartir esos minutos con nosotros, Germán. Y gracias a vosotros también por verlo, que es, al final, sin vosotros tampoco sería posible este proyecto, estos programas. Espero que tengáis una buena semana y sobre todo que esas cazas en los rastros sean buenas. Un abrazo. Nos vemos el próximo viernes. BeSafe, compra y venta entre particulares de forma fácil y sencilla, ha patrocinado este espacio. Aquaisalud ha patrocinado este espacio.